Em, Cuando nosotros estamos hablando de tamaño de muestra, el objetivo es medir algún parámetro dentro de una población, estimarlo o inferirlo, ¿de acuerdo? Que sería el término correcto. Entonces, en el caso de tamaño de muestra, tiene una serie de aplicaciones importantes em, para diferentes tipos de trabajo. E incluso nos puede dar idea de si la estrategia que estamos utilizando es la adecuada. Por ejemplo, quisiera que habláramos de un caso que desde mi perspectiva es importante, ¿sale? Porque nos puede dar idea de cuál es la potencia de saber manejar adecuadamente esta herramienta. Nosotros como sociedad, venimos saliendo de un proceso de un estado de pandemia a nivel mundial, con una pandemia provocada por un coronavirus. Estamos hablando del COVID-19. Y una de las preguntas o de las frases que se estaban manejando mucho es pues medir el tamaño de la pandemia, ¿de acuerdo? Así, una cosa que nos preguntamos es qué tan grande es la pandemia, ¿de acuerdo? Y para esto, em, uno de los instrumentos que se está utilizando, pues eran lo que son las pruebas de COVID. Estas pruebas de COVID había de tres tipos. ¿Alguien recuerda los tipos de pruebas de COVID? Prueba En rápida, prueba de PCR y la otra no me acuerdo. PCR y digamos que era como que intermedia, ¿no? Entre la rápida y la PCR, si no estoy mal. Em, el gobierno mexicano y la mayor parte de los gobiernos, esto es importante recalcarlo, estuvieron utilizando pruebas de PCR, ¿sale? Las ventajas de las pruebas PCR era que este, eran precisas, precisas, es con doble S, bueno, precisión, creo que sí, creo que aquí lleva S. No sé, se ve raro, en fin. Eran precisas, esa era la principal ventaja. La desventaja o la principal desventaja de estas era el tiempo, ¿sale? La prueba rápida se llamaba así porque te indicaba, este, si no te indicaba si tenías COVID, identificaba rastros de COVID, ¿de acuerdo? Entre ellos si tenías anticuerpos para el COVID. Era básicamente lo que analizaba la prueba rápida. En cambio, la PCR sí buscaba rastros del virus. Entonces, la prueba rápida, el problema es que te decía si tenías anticuerpos. Eso significa que o tenías COVID en esos momentos o tuviste, ¿sale? En algún momento y por eso ya tenías anticuerpos. La PCR sí buscaba rastros de, del virus como tal. Entonces, la mayor parte de los gobiernos decidieron utilizar esta en lugar de la prueba rápida. El problema es el tiempo. Tan es así que durante toda la pandemia tuvimos problemas de entrega de resultados entre pues falta de laboratorios
y el tiempo que se lleva. En sí, tengo entendido que el tiempo para realizar una prueba PCR, creo que es alrededor de 24 horas. Eso no se los puedo confirmar. Pero sí eran tan pocos laboratorios que el hacer pruebas PCR provocaba una acumulación de trabajo donde pues provocaba que en promedio en el mundo tuviéramos 2 semanas de retraso de información. Hagan de cuenta que hoy tomaban la prueba PCR y en menos 2 semanas sabían si tenías COVID o no, de manera precisa, en general, ¿de acuerdo? En el problema es que el tiempo de sobrevivencia del COVID, en 2 semanas, el 50% de las personas que iban a fallecer lo hacían y en 3 semanas el 80% de las personas que iban a fallecer lo hacían. Es decir, en 2 semanas puede ser que ya te hubieras muerto, sale y apenas te avisaban que tenías COVID. Sin embargo, eh, una de las cosas que se medía a través de las pruebas es un objeto que en medicina se interesa mucho, que es la positividad. ¿Qué es la positividad? Pues es el porcentaje de personas positivas calculado a partir de las personas que fueron positivas con respecto a quienes se les hicieron la prueba. Ese porcentaje pues, se le llama positividad, ¿de acuerdo? La idea de la positividad es que te dice pues, de las personas que se encuentran enfermas, qué porcentaje de ellas tiene esta enfermedad. Entonces, médicamente tiene importancia. El detalle pues, es que no importa cómo le vas, pues siempre tienes 2 semanas de retraso. La pregunta, o bueno, más bien, de aquí la importancia de tomar el tamaño de muestra es, o por qué lo vamos a relacionar con tamaño de muestra, es que el problema de COVID salió del entorno científico y se transformó en un problema o se empezó a manipular por todas partes como un problema político y de comunicación. Y una de las preguntas o de los gritos más fuertes o de los comentarios más comunes que podríamos escuchar era el comentario de más pruebas. No importa el país donde ustedes leyeran la información sobre COVID. Eso era algo muy común. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿cuántas pruebas son necesarias? Aquí hay que entender que para que tú puedas tener una idea de cómo está evolucionando la pandemia, ¿sale? O de cómo se está evolucionando, tenías 2 escenarios básicos, el escenario diario y el escenario semanal. El diario simplemente nos iba a permitir saber cuántos elementos al día estaban infectándose. Y el semanal nos permite medir tendencias, ¿de acuerdo? Obviamente este, por la circunstancia en la que nos tocó, pues, nos interesaba mucho la información diaria. Sin embargo, tradicionalmente casi todas las enfermedades se miden en semanas epidemiológicas. Pero bueno, digamos que la información va a ser diaria.
La pregunta es, ¿cuántas pruebas serían necesarias? ¿Ustedes qué piensan? A la pregunta de esto es, escuchamos a muchas personas indicando que se necesitaban más pruebas. L- ¿Ustedes escucharon a alguien decir cuántas se necesitaban? No, no, profe. Por otra parte, el gobierno generalmente se negó a hacer más pruebas. ¿Es correcto? Al menos lo que pasa es que a mí me aburrió en algún momento el tema, pero generalmente trabajó con la idea de las pruebas que estamos haciendo eran suficientes. No sé cuántas eran, pero ¿por qué decía que eran suficientes? ¿Cuántas pruebas se necesitan? ¿Cómo calculamos eso? ¿Ustedes qué opinan? Pues es que depende de las personas, ¿no, profe? O sea, bueno, siento que la base es, depende de las personas. Al fin y al cabo, si 10 personas necesitan hacerse la prueba, pero solo hay 5, lo correcto sería que hubiera 10 pruebas, o si no, en todo caso, que hubiera hasta un poco más, que hubiera 11, 12 o 13 pruebas, por si hay, tomando en cuenta un margen de error, ¿no? De que Ok, no sea, a lo mejor tiene, no sé, a lo mejor la persona tiene gripa. Yo recuerdo que fue del COVID, que a veces las personas tenían síntomas de COVID, pero para estar más seguros se les hacía las de sangre. Entonces yo siento que igual tomándose en cuenta esas de prueba y error, ¿no? Bueno, de error, perdón. bueno, entonces aquí lo que usted propone es un censo. Sí, Aquí todas las personas con síntomas o sin síntomas, o todas las personas, no importando si tienen síntomas. pues bien, podría ser, yo creo, bueno, personas igual con síntomas, ¿no? Bueno, sin síntomas, porque también depende de la relación que tengan con ellos. Entonces, todas las personas. Sí, Ok, pensemos esto desde una perspectiva eh, nacional, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta es un censo diario para 140 millones de personas. Y concuerdo con su compañero, eso sería lo ideal. El problema es que económicamente no es viable. Y si el problema fuera el dinero, pues la salud es más importante que el dinero, sobre todo evitar contagiarnos. Pero pues no tenemos el número suficiente de laboratorios para atender 140 millones de pruebas diarias. Entonces el censo como tal pues, no nos serviría. Estamos limitados de recursos, ¿de acuerdo? Entonces en este caso nos gustaría atacar a todas las personas, pero no podemos hacerlo. Por lo cual, a la imposibilidad de hacer un censo, tenemos que tomar una muestra. Una muestra de estos 140 millones de personas.
A esa muestra de personas, lo que vamos a hacer es aplicarles la prueba. Ahora bien, ¿de qué tamaño debe ser la muestra para que el resultado nos permita inferir aproximadamente cuántos están enfermos? Es decir, que el promedio de enfermos de la muestra corresponda al promedio de enfermos de dentro de la población. Y para esto debemos de definir 3 cosas. O debemos de conocer 3 cosas. Nivel de confianza. Error. Y tamaño de la población. Y por último, el parámetro. El parámetro a medir. El tamaño de la población lo acabamos de dar. 140 millones de personas. Sale. Lo voy a apuntar aquí en un color contrastante. Aquí. 140 millones de personas. ¿Qué vamos a medir? Otra forma de contestar esto es la prueba que les vamos a aplicar. ¿Qué nos va a decir? Pregunta, ¿qué tipo de prueba le estamos aplicando? Lo que queremos saber es cuántas pruebas de COVID tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice la prueba de COVID? Que hay dos tipos los dos tipos de prueba para hacer. Vamos a enfocarnos en pruebas PCR. ¿Vale? Tú vas, haces una prueba PCR y te dan el resultado. ¿Qué dice el resultado? Nadie se fue a hacer prueba de COVID por puro morbo. Pues solo dice si eres positivo a COVID o negativo. Exacto. Una cosa es lo que estamos, la variable que medimos y otra cosa el dato que nos proporciona. Y el dato que nos proporciona es un sí o no, un positivo o negativo, ¿sale? Ese tipo de variables se llaman variables binarias y solamente se pueden medir a través de porcentajes. Porcentaje que dio positivo y porcentaje que dio negativo, ¿sale? O porcentaje de positividad. Por eso es que sirven para decir cuántas personas fueron positivas. Y lo que nos va a dar es un porcentaje. Entonces, el parámetro a medir en este caso, pues simplemente sería un porcentaje de positividad. Es lo que queremos saber. Nivel de confianza y error. ¿Qué nivel de confianza buscamos? Recuerden que el nivel de confianza también es un porcentaje que va entre 0 y 100. ¿Cuál sería un nivel de confianza adecuado? El que siempre utilizan del 99%. Perfecto. Somos ingenieros, recuerden eso. Entonces, en ciencias sociales luego se avientan hasta el 80%. En áreas médico-biológicas el 95 está bien. Para nosotros 99 o más, ¿de acuerdo? Ahora bien, el último. El error debe de estar en
las mismas unidades que el parámetro de medición, ¿de acuerdo? ¿Sale? Estamos midiendo un porcentaje, también pudimos haber medido un promedio o una varianza o una desviación estándar. Entonces, el chiste es que esta cosa tiene unas unidades, entonces el error debe estar en esos mismos términos y en esas mismas unidades. Si estamos hablando de porcentaje de positividad, estamos midiendo un porcentaje, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de error que estamos dispuestos a aceptar? Piensen que ese porcentaje de error va a verse reflejado como un intervalo con respecto, perdón, a los 140 millones de personas. ¿Qué porcentaje se les haría adecuado? Si dijera, bueno, ¿saben qué? La positividad es del 20%, con un error de ¿qué porcentaje? Estamos hablando de una escala de 1 del 0 al 100. Pues es un porcentaje, la escala del Ah, porcentaje. ok. Entonces sería un error del 80%, bueno, referente a su ejemplo. Si lo ponen un error del 80%, significa que estaría diciendo, pues el parámetro de la positividad es el 20% más menos 80%. A ver, 100 personas se fueron a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Digamos. El que tenga 20% de positividad significa que de esas 100, 20 fueron positivas. Eso lo quiere ver reflejado en toda la población. Entonces, el 20% de 140 millones, pues podría ser positiva. Pero para esta prueba tengo un error. Si es el 80% de error, es muchísimo. El error debe ser muy pequeño, ¿de acuerdo? Mientras el nivel de confianza debe ser alto, el error debe ser pequeño en el mismo tipo de parámetros que la positividad. ¿Vale? Propongan un error. 80% es demasiado. Eso sí se los puedo decir. Entonces, si el nivel de confianza es del 99%, el error puede ser menor al 1%. Puede ser. No necesariamente tienen que estar asociados, ¿de acuerdo? Puede tener un nivel de confianza del 95 y un error del 1%, o puede tener un 99% y un error del 2%. O sea, no necesariamente deben de estar asociados porque pienso que usted está pensando que la suma de los dos debe de dar 100. No es indispensable. Digo, aquí se ve bien tener un error del 1%. Nosotros estamos construyendo una pregunta. ¿Cuántas pruebas son necesarias, ¿sale? Hacer diarias en un país como México para asegurar de que de cada 100 días me voy a equivocar solamente en uno, ¿sale? De cada 100 veces que repita esto, probablemente en una me haya equivocado. Y que el error de mis resultados no va a ser mayor al 1%. Es decir, si digo que el 20% de personas son positivas a COVID, a lo más el 21% y a lo menos el 19% de personas van a estar positivas con COVID dentro de toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que estamos desarrollando en estos momentos. Y aquí lo que hemos hecho solamente es
el planteamiento de la situación, ¿sale? Pero esta parte es la más importante, ¿de acuerdo? El resultado ya es lo de menos. Regresaremos a calcularlo porque se nos acaba el tiempo. Pero lo que trato de hacerles entender es entender esto, ¿sale? El cómo llegar a que necesitamos medir el tamaño de muestra a partir de esto, ¿sale? Es mucho más importante que hacer las cuentas. ¿Sale? Entender para qué nos va a servir es lo importante de este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos está comiendo un poquito el tiempo. Vamos a tomar una pausa y regresaremos a resolver ya este problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a detenernos hasta aquí. ¿Sale?